Las razones por las cuales Néstor volviera a practicar el hábito del cigarrillo podrían encontrarse en un par de situaciones. Si se tratase de un estado en el que se viera inmerso, le provocaría ulceraciones en la piel, sin saber cómo atravesarlo, o algún recuerdo que hubiese escapado de los lazos del subconsciente, enfrentándolo a una situación de donde, tanto en aquella época como ahora, no supiera cómo salir airoso. Lo más relevante, considerada como la causa primal de la reincidencia en el cancerígeno hábito, fue la carta que recibiera, y que podría culpar al cartero por haber tenido la desfachatez de llamar a su puerta para entregársela en mano, como si en realidad hubiese sido franqueada en un especial servicio puerta a puerta, y no precisamente porque aquel servidor conociera a Néstor desde hiciera años. No importó el motivo, dio lo mismo una que otra opción. Y mientras Néstor le firmaba el recibo, lo miraba, trasladándole toda la impotencia que sentía de no poder propinarle una cachetada, o al menos decirle que él no era él, a pesar de estar su nombre escrito en el sobre. Y no hacía falta que figurase remitente. De hecho, no lo tenía. Néstor no conocería su procedencia y quién la hubiese escrito. Lo realmente importante en ese momento era que la carta había llegado. Y si el cartero hubiese sido más condescendiente, evitando haber sonreído mientras se la alcanzaba, Néstor hubiese podido haberlo perdonado. Pero como su sonrisa permaneció inmarcesible, aquellas ansias de castigarlo continuaron. No obstante, firmó la planilla, aceptando la recepción de la misiva, despidiéndolo lo más presto que pudo. Las manos de Néstor temblaron al entrar a su casa con el sobre. Podría directamente, sin llegar a abrirlo, quemarlo, evitando que su lectura le provocara tamaña ansiedad, incrementando el ritmo cardíaco, ulceración en el estómago, irritabilidad cutánea, mareos y hasta profuso derramamiento de caspa, lo que lo convertiría en una persona difícilmente de ser aceptada en un entorno social educado. Se desplomó en su sillón, con el sobre apenas sostenido por 2 dedos de su mano derecha, como deseando tocar el papel lo menos posible, el que con toda seguridad su corrosivo texto traspasaría hasta calar los huesos. Se sintió culpable. Debió haberlo pensado, rechazando su recepción. Decirle, aprovechando que hacía años que lo conocía y que por lo tanto había una cierta confianza, que muchas gracias. Pero no estaba en condiciones, tanto físicas como psíquicas, de recibirla. En principio, estimaría que su contenido fuese altamente peligroso para su salud. Y esto el cartero lo debería tener presente, porque él, al ser ya un hombre entrado en años, a esa altura de su vida le sería menester cuidarse y no andar por ahí repartiendo misivas hirientes, provocativas, tanto que de solo imaginar lo que esas palabras nocivas tradujeran, la sangre se helaría en el cuerpo. Encendió otro cigarrillo con lo ínfimo de brasa que restaba del anterior. Cada cigarrillo duraba apenas unos minutos.
dada la angustiosa ansiedad de abrir el sobre. Evocó a su hermano Gabriel, que había fallecido víctima de un fulminante paro cardíaco, al haber recibido una carta que le llegara en extrañas circunstancias. Un sobre sin remitente, en el cual figuraba su propio nombre, y que no hubiese tenido la opción de serle entregado por error. Porque si esto hubiese ocurrido, con total permisividad, la familia hubiese tenido el derecho de ir a la oficina de correos, quejándose del vil acto cometido por el cartero, siendo éste de inmediato despedido de su puesto por incompetente. Recordaba el triste semblante que mostraba el cadáver de su hermano. Su rostro desfigurado por el rigor mortis semejaba ser otra persona. Esta visión torturó el imaginario de Néstor, perturbando su psiquis en grado tal de no poder conciliar el sueño durante las noches. Se levantaba de madrugada 2 o 3 veces, rondaba por la casa solitaria, en silencio, para volver a la cama. De esa maldita carta quedó solo el recuerdo de haber provocado la muerte súbita de Gabriel. Ningún otro integrante de la familia pudo enterarse qué decía, desapareciendo para ellos misteriosamente. Esto aconteció hacía ya 2 años atrás, logrando que desde ese entonces Néstor reincidiera en el acto de fumar. El vicio fue agravándose al momento en que recibió la carta. Si bien la muerte de Gabriel fue una de las causantes, venía manejando la congoja y la turbación provocada de manera estable, fumando apenas un paquete entero por día. Pero al llegarle la carta, esa costumbre cambió de manera trágica. Ahora fumaba 3 y hasta 4 paquetes. La tarde en que la recibió, quedó en el sillón sentado, solo fumando, tratando de adivinar qué diría. Aún permanecía entre sus dedos, sin ser abierta. En el sobre no figuraba remitente, el dorso estaba en blanco, y su propio nombre, apellido y domicilio escrito de manera tan legible como hubiese sido posible. Con el cigarrillo apretado entre sus labios, contempló a trasluz el sobre, pero no logró que transparentase lo suficiente como para ver el papel plegado que hubiese en su interior. Sin embargo, pasando sus dedos por toda su superficie, fue notoria la presencia de un contenido, el cual estaría repleto de palabras, frases entintadas, las que, de solo pensar en su existencia, lograban que el corazón de Néstor incrementara su palpitar. Podía sentir las venas de su cuello dilatarse a expensas de mayor torrente sanguíneo. Hubiera deseado no levantarse de la cama ese día, prefiriendo seguir mecido en fragmentos oníricos, entre los cuales se encontraba la imagen de su fallecido y querido hermano. Su rostro gélido, ya sombreado por la muerte, quedó para siempre impreso en su memoria. Hubiese evitado haber atendido el teléfono y escuchado la voz de su cuñada, avisándole la triste noticia. Al arribar a su casa, fue recibido por Beatriz, envuelta en llantos, y la penosa representación, el terrible cuadro de ver a Gabriel sentado en su sillón, provisto del rictus cadavérico, conservando entre los dedos de su mano derecha el sobre. Néstor comprendió de inmediato que la sola presencia de la carta, a pesar de no haber sido abierta y leída, había sido suficiente como para acabar con su vida. Sin que Beatriz lo notara, tomó el sobre y lo guardó en su bolsillo. Y si no hubiese sido porque al rato la casa se llenara de parientes,
luego que se enteraran de la triste noticia, la hubiese sacado de su escondite, llevado al jardín y ahí haberla quemado. Esta magna tarea solo la pudo realizar cuando del servicio fúnebre retiraron el cuerpo. Sintiéndose dueño de la situación, en un rincón del jardín, evitando las miradas de todos, la vio envuelta en sus propias llamas. Las cenizas fueron esparcidas por el viento, no quedando vestigios de su existencia. En ese momento, el espíritu de Néstor quedó en paz, proporcionada por la impotencia de no haber podido evitar la presencia de la muerte. En la extraña quietud que prosiguió, encontró consuelo en el cigarrillo. El volumen de nicotina fue acrecentándose. Sus dedos, amarillos ya por todo el alquitrán embebido, se paseaban por la superficie del sobre, como si fuese un no vidente que pudiera entender al tacto lo que alguien inescrupuloso hubiese escrito. Comprendió que la mejor venganza que pudiera hacer contra esa persona sería evitar leerla. Sí, eso podría ser. Quedó largo rato estudiándolo. A simple vista, parecía un rectángulo de papel absolutamente inocente, pero que encerraría un contenido por demás tóxico, irrespetuoso, malhiriente, pudiendo su lectura acabar con la vida de alguien al segundo. Desde su sillón divisaba su reloj de péndulo en espera que regresara el cartero, diciendo que se había equivocado y que la carta pertenecía a otra persona. Pero no podría ser así porque en el sobre estaba escrito, bien legible, su nombre. No obstante, Néstor aún abrigaba una pequeña luz de esperanza y que se hubiesen confundido y puesto su apelativo en lugar de otro, haciendo que la carta en realidad no le perteneciera. Ahí recordó que el sobre que había acabado con la vida de su hermano tampoco tenía remitente. Así, Gabriel sufrió la tortura de saber que era dirigida a él y solo a él. Dejó de interesarse en este detalle, quedando sentado, esperando que de un instante a otro regresara el cartero. El par de horas que transcurrieron en la vigilia y que nadie se hubiera presentado a reclamarla, las aprovechó para terminar de fumar 3 paquetes enteros. El living estaba cubierto por un humo niebla que apenas le permitía distinguir la carta entre sus dedos. Pero estaba ahí, era cierto, y de ahí no se había movido. Al transcurrir 3 días, sin que el cartero se presentara, Néstor se convenció que la carta era efectivamente para él y que no habría marcha atrás en la resolución que habría efectuado la persona remitente en enviársela, quienquiera que hubiese sido. Alrededor del sillón se había formado un verdadero sembradío de filtros de cigarrillos y algunos otros a medio acabar. Su vista no se había apartado del sobre, y al haber las sombras, durante las noches, cubierto por completo el living, la podía adivinar en el exacto lugar que ocupaba, entre sus dedos. Se regodeaba festejando la incertidumbre que asolaría a quien la hubiese escrito, si supiera que aún no hubiese sido leída, y menos abierto. Le causaba mucho placer, aunque no tuviera con quien compartirlo. Y si la persona remitente estuviera esperando que Néstor la leyera, para que le sorprendiera la muerte en el intento, al igual que su querido hermano, estaría equivocada, porque eso, justamente, sería lo que no haría. Podrían pasar años sin que sintiera la necesidad de abrir el sobre. Y por más que la ansiedad lo corroyera,
tendría suficiente valentía, coraje, como para soportar la curiosidad. Rió entre dientes, manteniendo apretado su cigarrillo. Pensaba en quién la hubiese escrito, su infantil deseo. Podría estar en este momento golpeando a su puerta, preguntando si ya la hubiese recibido y por qué no hubiese reaccionado al leerla. Otro cigarrillo más. Néstor sentía el flujo sanguíneo golpeando sus venas. A la semana ya no quedaban dudas. La carta era para él. Como había pasado cierto tiempo sin tener noticias, nos acercamos a su casa. La puerta de calle estaba sin llave. Al entrar, nos invadió una densa película de humo y un olor nauseabundo que flotaba en el ambiente. Lo que quedaba de Néstor, apenas reconocible por el avanzado estado de putrefacción del cuerpo, estaba sentado en su sillón, rodeado de cigarrillos ya fumados. Oprimida entre los dedos de su mano derecha, había una carta sin abrir. Estaba dirigida a él, pero no tenía remitente. Nos hizo recordar al caso del tío Gabriel, y fue debido a eso que temimos no sucediera algo espantosamente malo y perverso. La llevamos al jardín y la quemamos.